Están esperando. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos a arrancar. Mientras vamos como agarrando ritmo. Saludo como siempre a Jean Paul. ¿Cómo está Uruguay? ¿Cuántas horas de diferencia son? ¿3 horas? Buenas noches, sí, 3 horas, acá son las 20:07. Tenemos 3 horas de Okay. diferencia ya de noche. Sí, sí, me imaginé. Sí En pasa eso verano, siempre con el tenemos, cono sur. sí, y estamos en verano, tenemos 32 grados. 32 grados. No, pues sí. Sí, sí, sí es un buen calorcito. Pero muy bien, tarde agradable, tarde-noche agradable. Cambio, acá en México, seguramente en muchos estados, está haciendo bastante frío, ¿no? Aunque hoy mejoró un poco el clima respecto del fin de semana. Bueno, Mayra, Marco Antonio, José Ángel, Carlos, saludo, Marisa, Carlos Alberto, voy a decir pasando, ¿no? ¿Quién, quién más? Bueno, Valeria, obviamente. Eh, Liliana, Miguel Alejandro, Fernando, Miriam, Juan Ignacio, Jaime, Luis Antonio, Sheila, Itzel, Pablo, César, Alina, Sujei Alejandra Antonio, Vázquez, Jorge David y Honorio Josué. Muy bien, los que tengo en pantalla. Ok, bueno, eh, quería yo comenzar, le estuve dando vueltas en la mañana un poco digamos, con los temas que son como básicos, por lo que comentó alguien el viernes de que causaba estupor, es cierto, ¿no? Porque, porque parece como que estos temas estuvieran ahí siempre, pero estuvieran de alguna forma como invisibilizados, ¿no? O sea, es decir, cuando uno los descubre son temas maravillosos, pero no son tan recurrentemente nombrados y citados, sobre todo pues en los estudios jurídicos, ¿no? O sea, son temas que casi uno siempre viene a descubrir cuando termina la carrera, empieza a ver esos otros temas que quedaron al margen, ¿no? En algunos casos quizá generaciones más jóvenes sí ya les haya tocado, que pues quizá no una clase específicamente, ya lo comentamos, pero sí quizá algún foro, la mención de algún profesor, ¿no? Entonces es muy agradable que en un diplomado que funciona como un curso de posgrado, un curso en el cual ya traemos una serie de cargas teóricas, pues nos encontremos con estos temas. Entonces, por eso se me ocurría que era importante. Ya se habló particularmente del artículo segundo constitucional mexicano, ¿no? Bueno, en otros países hay otros tratamientos, otros modelos de cómo se incluye este tema de la diversidad cultural, en principio, es que por un lado tenemos la diversidad cultural y por el otro lado tenemos lo que llamamos el pluralismo jurídico sí, el pluralismo jurídico. Es decir, la existencia de diversos ordenamientos que, como digo, eventualmente cada estado los reconoce de una manera u otra, ¿no? Y en cualquier caso tenemos el paraguas del derecho internacional público de los derechos humanos, el cual desde hace muchos años ya ha reconocido que estas comunidades y estos pueblos originarios tienen, tienen derecho a que ese derecho se les reconozca, ¿no? Parece un juego de palabras, pero es así. Tienen derecho a que ese derecho se les reconozca. Es decir, básicamente ese es el ABC, digamos, de este tema, que es lo vamos a redondear y lo vamos a encapsular en un concepto que se llama autonomía. Este es el gran tema de la autonomía. Ojo que para el derecho europeo, la autonomía
aunque tiene algunas similitudes, opera de modo distinto. Entonces, este es un tema que es particularmente diseñado y pensado, este concepto de la autonomía indígena, para justamente estas comunidades, que como lo dice el propio convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, se trata de poblaciones que estaban aquí antes de los procesos de colonización, ¿no? De conquista y de modernización. O sea, es decir, se trata de pueblos que de alguna manera sufrieron esta, pues, intromisión de culturas ajenas a ellos, les impusieron sistemas distintos a los que ellos tenían, ¿no? Y entonces, por la temporalidad en la que esto se dio, en donde esto se justificaba a través de lo que se denominaban los justos títulos, o sea, es decir, se creía que era lícito y que incluso en términos de derecho internacional público era válido someter a una población o a diversas poblaciones, quitarles de alguna forma esa posibilidad de generar su propio derecho y entonces imponerles un modelo unívoco o único. Ojo, que esto es sumamente interesante, atractivo y muy extenso, ¿no? Curiosamente, estos procesos fueron mucho más salvajes y violentos con las independencias, ¿no? O sea, esto resulta curioso, ¿no? Pero porque durante el periodo denominado de la colonia, si bien es cierto, bueno, volvemos a lo complejo de este tema, ¿no? La primera, o sea, el derecho posterior al descubrimiento fue totalmente salvaje, ¿no? Y fue genocida, ¿no? O sea, es decir, nos referimos a todas estas figuras muy ligadas a la encomienda, que sobre todo a la encomienda antillana, o sea, es decir, donde los españoles se colocaron en los primeros puntos, que era en el Mar Caribe y en esas islas que conquistaron o allanaron, y ahí exterminaron a la población, ¿no? O sea, realmente la exterminaron. Entonces, que es un poco similar a lo que pasó en Norteamérica por parte de los ingleses con los pueblos que ahí se encontraron, ¿no? Los pueblos amerindios. Y algo similar pasó en Perú, con la conquista de Pizarro, ¿no? Después se fue moderando un poco el asunto, aunque como saben, pues, lo que terminó por diezmar terriblemente a la población nativa de estas tierras, pues fueron las tremendas enfermedades que trajeron los colonizadores, ¿no? Por el momento histórico, insisto, en el que se vivió, bueno, pues eso se consideraba normal, vamos a decirlo así, pero pues obviamente generó, pues, digamos, con nuestra generación una necesaria reflexión sobre esos temas que, como ya lo vimos en la clase pasada, siguen muy presentes y a veces, o sea, es decir, muy presentes en la realidad y muy ausentes en la reflexión. Entonces, en esos, digamos, primeros siglos hubo oportunidad de que muchos de estos sistemas normativos subsistieran a través del derecho indiano, que permitía, imitando al derecho romano y en específico al famoso jus comune medieval, permitió que subsistieran estos estatutos jurídicos, ¿no? O sea, es decir, los pueblos tuvieron sus reglas, por decirlo de una forma, sus sistemas todavía operando durante la colonia, pero sufrieron obviamente mucha hibridación, ¿no? Es decir, se nutrieron de muchas de las normas que también los propios colonizadores trajeron. Entonces, al final se dio un mestizaje también en términos jurídicos que como decía yo, se conservó de alguna forma, se conservó de alguna forma después de las independencias. Pero el Estado moderno ahí sí arrasó, o sea, el Estado moderno ahí sí dijo,
No, aquí no vamos a permitir que haya diversos sistemas. Hay un solo sistema y es el sistema nacional y es el sistema jurídico estatal que ha creado pues, quien tiene el poder político, que es la clase mestiza, ¿no? Es la clase que ganó, que se hizo del poder, que curiosamente junto con los indígenas obtuvieron el poder, pero que al final no incluyeron a los indígenas en ese proceso, ¿no? Porque también por procesos históricos de ese momento se consideraba que de alguna forma los indígenas tenían que adherirse, digamos, al movimiento mayoritario, que era el movimiento mestizo, y de alguna forma, y aquí a la violencia a la que me refería, tenían que iniciar un proceso de incorporación, es decir, si querían disfrutar de los beneficios del Estado mexicano, tenían que renunciar a su etnicidad y comenzar un proceso de blanqueamiento, como se le conoce teóricamente, para hacerse mestizos, ¿no? Lo que generó que muchos de estos grupos se aislaran, se autoaislaran, ¿no? Y que otros se conservaran al margen hasta el día de hoy. O sea, hasta el día de hoy existe muchísima desconfianza, o sea, que la hemos ganado a pulso los mestizos, las mestizas, ¿no? Porque pues no ha habido, digamos, un acercamiento generoso, honesto con esos sectores para realmente generar un marco de cooperación o de colaboración, ¿no? Sino, insisto, siempre ha sido como esta política de, de, de absorción, esa sería la palabra, ¿no? De absorción, ¿no? Entonces, digamos que las últimas reformas, lo que han pretendido en muchos países, como es el caso de México, es de alguna forma a minorar para los indígenas en muy leve escala, porque hay que decirlo, o sea, la mayoría de los indígenas consideran las reformas constitucionales mexicanas hechas por los mestizos demasiado pobres. O sea, eso hay que decirlo, ¿no? O sea, pobrísimas. O sea, nosotros a veces nos enorgullecemos por decir, no, y tenemos el artículo segundo o el convenio 669, pero la verdad son sumamente escuetos. Y no solo es escueto el contenido, ¿no? Porque podría obviamente ser mucho mayor y mucho más contundente, sino que la cultura jurídica que no interpreta adecuadamente, ni siquiera se da la oportunidad de decir, bueno, pues esto es lo que hay, pero vamos a interpretarlo de manera amplia, generosa, ¿no? Maximizando, de manera progresiva, ¿no? Y casi, o sea, es muy contenida, ¿no? Y eso pues porque justamente la cultura todavía tiene mucha reticencia, ¿no? A pensar que efectivamente tiene que compartir esos espacios, ¿no? Esos espacios normativos. Pero básicamente, como está hoy el marco constitucional, podría perfectamente considerarse cualquiera de estos sistemas a la par del sistema nacional, como lo mencioné, ¿no? Es decir, no hay ningún obstáculo para considerar que, pues justo eso, ¿no? Que las normas que surgen dentro de una comunidad indígena tienen el mismo valor que cualquier norma aprobada por el Congreso de la Unión. Así de simple, ¿no? Sí, Fernando, adelante. A ver, entonces me sale la duda. Ya sé que voy a sonar lo que está como lo que estamos criticando, pero me surge la duda. En la pirámide de Kelsen o en el artículo 133 constitucional, ¿qué jerarquía tendrían? ¿O no estarían por abajo de la Constitución, sino al lado de la Constitución? ¿Cómo sería el organigrama, pues, del orden jerárquico? Y me interesa eso porque, ok, sí son normas indígenas, pero la demás normatividad no lo es y tiene un orden de prelación. ¿Cuál sería la prelación ahí? Gracias.
Justamente, o sea, a lo que apela el derecho intercultural es a no hablar de jerarquías y prelaciones, ¿no? Sino justamente de armonización o articulación o encontrar otros modelos, ¿no? Porque tanto la jerarquía como la prelación, o sea, obedecen a criterios que tienen que ver con justamente una predisposición de hegemonía o de superioridad cultural. No sé si me explico. O sea, sí, o sea, ¿por qué tiene que ser más válido un derecho que otro? Y el preconcepto es porque lo hizo un hombre que es más blanco. Es más, lo hizo un hombre que es más blanco, o sea, más, ¿no? Porque si lo hace una mujer, entonces también tiene como que está degradado, ¿no? Entonces, ese es el tema. O sea, es decir, tenemos tantos preconceptos que generamos una especie de falacia de autoridad. Esto es mejor porque lo hizo aunque el contenido, no se me explico, el contenido es lo importante. O sea, el que la norma genere, pues el efecto que se desea, ¿no? No quién lo dijo, ni de dónde salió. No sé si me explico. ¿Sí? ¿Más o menos? No, igual sí, o sea, si tienes dudas, seguimos, o sea, el chiste es resolverlas, despejarlas. No, es que, o sea, mi duda no es una prelación cultural, sino una prelación práctica. Pongo el ejemplo. Un reglamento no puede estar por encima de una ley, mucho menos de la Constitución. Entonces, nosotros como juristas, pues cuando vemos una norma que contraría a la Constitución o a los tratados internacionales, hacemos el control difuso, el control de convencionalidad, etcétera. Me surge aquí la duda, ¿cómo se haría en el caso de una normatividad indígena? No se me ocurre el caso de que, bueno, ok, son dos pueblos indígenas, tienen distinta normativa o dos comunidades, vamos a contrastar. En tanto, me surgiría la duda por cuanto a tener que hacer un control de convencionalidad o un control difuso con las normas, indígenas. Ahí es donde me surge la duda, no tanto por una cuestión de jerarquía cultural, de quién proviene la norma, sino ya la norma como tal, ya la norma hecha, pues. Gracias. Sí, justo, o sea, justo esa es la idea, Fernando, qué bueno que preguntas, ¿no? Porque también la idea de control es una idea occidental. Entonces, justo lo que se está pretendiendo es generar modelos que sean mucho más acordes con la dinámica comunitaria propia, ¿no? Entonces, a nosotros nos funciona que nos digan, se dijo desde aquí o lo dijo fulano o bien es vigente o es legítimo o todos estos conceptos, ¿no? Pero en las comunidades funciona o sea, la norma que es más adecuada, que es más correcta, que es más efectiva, que es más eficaz. Y entonces, a nosotros nos encanta eso, hablar de control y de garantías y no sé qué, pero incluso hasta la gramática es distinta. Estamos, quizá el punto en donde podríamos encontrar como lugares comunes para empezar a construir algo, pues son más un lenguaje ligado a los medios alternos de solución de conflictos. O sea, es decir, más mediación, más consenso, más compositiva, no sé si me explico, ¿no? Entonces, es mucho de hablar, ¿no? A ver, ¿cuál es su norma? Sí, esta. ¿Y cuál es la? ¿Cómo ven? ¿Usted cómo ve la norma y cómo ven? O sea, de alguna forma es más hablarlo que decir, no, vamos a decidir desde ahorita cuál es la norma superior para, no sé si me explico. Aquí más que eso es como generar ese ámbito de colaboración, que eso es justo lo que llamamos derecho intercultural. Ahora, interesante porque al final, como dice Fernando, plantea dudas a nivel práctico, pues para los operadores mestizos que tienen que generar esas medidas y que incluso a veces tienen sobre su cabeza
una sanción administrativa si no proceden, si no hacen, si no justifican, si no argumentan, ¿no? Entonces ahí es donde se vuelve interesante todo este juego para tratar de justificar el propio trabajo y de generar también respuestas o resultados que sean efectivos y no necesariamente que sean acorde a la ley, ¿no? Lo voy a decir así de fácil, ¿no? O sea, hay sentencias que pueden ser maravillosas y estar de acuerdo a la ley, pero que en cuanto se aplicaran generarían un caos a nivel comunitario. Generarían violencia, generarían falta de gobernanza, un sinfín de cosas. Y justo estamos en ese momento generacional e histórico. ¿Qué hacemos, no? Y alguien dice, o sea, es que estamos abandonando el sistema legalista. Yo creo que es más que eso. ¿Sí? O sea, estamos construyendo un modelo intercultural e interseccional que sea, pues eso, que sea viable. Viable, esa es la palabra. Sí, Antonio, adelante. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Pues sí, precisamente la pregunta que acaba de formular el compañero Fernando también viene de la lucha de los pueblos originarios, indígenas y afromexicanos del país, de esa lucha de hace más de 500 años que se ha puesto en el país sobre el reconocimiento de sus propios sistemas normativos internos, comunitarios o propios, como se le considere, o como cada comunidad le nombre. Ese reconocimiento es, ok, Estado, tú tienes tu sistema normativo occidental, nosotros tenemos un sistema normativo en el que nos basamos nuestra vida comunitaria. Es un ejemplo, de hecho, en Guerrero, con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, la Policía Comunitaria y el Estado. Cuando la Policía Comunitaria hace detenciones de personas que han cometido un delito, y estas personas tienen una orden de aprehensión por parte del Estado, es ahí donde se genera un conflicto de, entonces, ¿a quién le aplico? ¿La norma estatal o la norma comunitaria? Dentro de estas casas de justicia se hace el conflicto de, ok, yo los detuve, están en mi zona de control, están en mi zona comunitaria, se van a tener que procesar bajo mi sistema normativo, aunque tú, Estado, tengas un proceso penal bajo tus normas. Ese es el conflicto que surge y por eso se le tiene que reconocer pluralismo jurídico, que existen muchísimos sistemas, tanto el estatal como el de las comunidades, y el de las comunidades varía de un lugar, puede variar desde aquí de Guerrero al de Oaxaca, al de Veracruz o al de Chiapas. Es entonces que ese es el conflicto que se genera y se ha estado buscando en esos 500 años de lucha que se reconozcan esos sistemas y que no haya una norma por encima de la otra, sino que se armonicen y puedan trabajar en conjunto para que tanto Estado como grupo comunitario o grupo indígena puedan trabajar de la mano y no exista ese conflicto entre leyes o entre normas o entre procesos, sino que más bien haya una solución más efectiva, tanto como para el Estado como para los territorios indígenas o el territorio comunitario. Eso sería el cuento. Sí, exacto. O sea, digo, así incluso como lo expresas, Antonio, tiene mucho sentido común, mucha sensatez, ¿no? O sea, yo lo decía, ¿cómo se sentirían ustedes que vivieran en un condominio, ¿no? Y que pues tuvieran una serie de normas, ¿no? Que utilizan todos los días y de repente viene un grupo de personas, compran un sector del condominio, ¿no? Quizá tienen un poco de más poder adquisitivo y entonces, además de comprar esa parte del condominio, empiezan a hacer algunas modificaciones y dicen, como nosotros somos los que ahora tenemos la voz cantante, pues les vamos a imponer este reglamento de condóminos y a partir de mañana lo tienen que seguir a rajatabla, ¿no? Se sentirían violados, ¿no? O sea, se sentirían invadidos, abusados, no sé cómo decirlo, ¿no? Entonces, un poco esa es la cuestión, ¿no? O sea, la primera cosa que tenemos que hacer es el reconocimiento de ese derecho que existe, que está ahí, ¿no? Honorio, adelante.
Hola, buenas tardes. Me gustaría hacer un comentario nada más en respuesta a lo que preguntaba el compañero Fernando. En el estado de Nayarit, en el caso concreto, existen gobernadores tradicionales que hacen las veces de jueces auxiliares en sus comunidades. Cuando se presenta algún tipo de conflicto, las personas de las comunidades indígenas no suelen acudir a las autoridades constitucionales, sino que se dirigen directamente con sus gobernadores tradicionales, también para llevar ceremonias como el matrimonio, por ejemplo, no se suelen hacer con por ejemplo, el registro civil, y sin embargo, los documentos que otorgan, en este caso, los gobernadores tradicionales, para efectos legales, llegan a tener validez. También otro de los ejemplos sería que el consumo de ciertas sustancias o plantas que se usan como droga, digamos, acá en las comunidades urbanas, en las zonas serranas o en donde están las comunidades indígenas, no se les aplica la sanción que se les aplicaría a las personas que poseen o consumen estos productos, porque para ellos es algo sagrado, ¿no? Es parte de su tradición y es parte de sus rituales. Entonces, ahí está el ejemplo claro que se vive por lo menos en el estado de Nayarit, de cómo trabajan y cómo se representa las comunidades indígenas y sus costumbres frente a un estado constitucional. Es cuanto. Sí, digamos que esta historia que yo delineé, que ha sido de desentendimiento, de divorcio, pues, de desunión, ¿no? O sea, hoy tiene que ser así como decimos, ¿no? O sea, es decir, nosotros tenemos que entender cómo operan esos sistemas, y obviamente ellos tienen muchísimo interés también en entender cómo es que pueden, de alguna forma también utilizar algunos elementos de la jurisdicción y de la justicia nuestra para poder llegar a acuerdos o arreglos que a lo mejor dentro de sus comunidades no han podido tener, o con otras comunidades, ¿no? Entonces, eso es básicamente el derecho intercultural. Y claro, es un derecho humano que ellos tienen, porque tienen el derecho al acceso a la justicia, no solo a la justicia suya, sino a la justicia nuestra, ¿no? Entonces, y en términos electorales esto es lo interesante, porque si en algún momento no se logran poner de acuerdo, pues tienen derecho a que un juez del Estado mexicano resuelva, ¿no? Pero ese juez no puede resolver en función de nuestro sistema, sino tiene que resolver en función de su sistema. Y ahí es donde se pone interesante el asunto, ¿no? Abril, adelante. Hola, ¿qué tal, doctor? ¿Qué tal a todos? Buenas tardes a todas y a todos. La pregunta que hizo el compañero me recordó mucho a una clase que tuve alguna vez con la doctora Paula Gaido, que decía que quizás nos cuesta mucho trabajo entender quizá cómo se hace esto del control de convencionalidad y constitución y todo esto, porque creemos que lo vemos como espectros separados, cuando dentro de tu misma constitución, o sea, a lo que voy es, muchas veces nos detenemos y, no sé, ocupamos la constitución como si fuera algo que no se tiene que modificar y que tiene que estar así al pie de la letra y como va y como dice, cuando la realidad es que la misma constitución te da la oportunidad de tener múltiples interpretaciones, y que cuando hablamos del control de la convencionalidad, digamos, por alguna manera, y de respetar los derechos humanos y de respetar los derechos de muchas, o sea, tanto de las mujeres, de las comunidades indígenas, de la población LGBT. Estamos hablando también que la misma Constitución te dice que los órdenes externos o las leyes externas que se crearon pasan a formar el mismo plano que la Constitución, y que se tienen que respetar como tal, y que se tienen que hacer valer y que se tienen que fusionar, vamos, que no es como que, ay, es que no sé cuál ley va a valer más que la otra, nada por el estilo. La maestra nos ponía un caso, bueno, la doctora, que decía que al final todo eso se hace
¿para qué? Para que se adecue a la realidad social, y esto no es nuestra realidad social. La realidad es que estos pueblos han sido segregados, maltratados, y han ido fuera de sus derechos durante muchos años, ¿no? Es por eso que tanto las comunidades o todas estas poblaciones, digamos, que hoy en día nos levantamos a la lucha, ¿no? Es por eso, ¿no? Para salvaguardar los derechos que ya han sido vulnerados muchas veces, y que en este orden de ver qué ley vale más o cuál vamos a ocupar y cuál sí, cuál no, lo que más tenemos que respetar y cuidar es justamente el valor humano y el valor de todas las personas que han sido vulneradas de sus derechos durante tantos años por el valor histórico o por lo que se le quiera llamar. Y pues me acordé mucho de esa clase. Sí, creo que volvemos un poquito otra vez al modelo que le propuse, ¿no? Abril, que es de la simbiosis, ¿no? Entonces, decía yo, no podemos dogmatizar, ¿no? Entonces, dentro de las comunidades indígenas hay otras comunidades o hay otros grupos o hay otros sectores que también requieren apoyo, ayuda, reconocimiento, ¿no? Entonces, este mismo ejercicio se tiene que hacer también al interior de la comunidad, ¿no? Y por eso decía que se abandonan las jerarquías, porque se trata, pues, de lo que favorezca más a las personas que están requiriendo dicha o tal ayuda, ¿no? Entonces, un poco es asumir el privilegio, ¿no? O sea, claro, yo como indígena tengo derecho a esto, ¿no? Pero no por ello voy a abusar de otras personas que, siendo indígenas, además tienen alguna otra condición o situación que también les requiera de una ayuda o apoyo distinto, ¿no? Y es donde estamos, porque de hecho en el terreno electoral, esto que paliativamente se llaman cuotas, pues resulta muy complejo, porque al final termina siendo cálculos, ¿no? Cálculos que no son del todo o absolutamente justos, no sé si me explico, ¿no? Es decir, ¿y qué vas a elegir? Adscribirte al grupo de mujeres o adscribirte al grupo bueno, si fuera una mujer trans, ¿no? O al grupo de comunidad trans, pero además es indígena, ¿no? Entonces, es una cuestión compleja en donde cada quien debiera asumir esos privilegios y tratar de hacer esos ejercicios que yo llamé de articulación, ¿no? De sinergia. Muy bien. Vamos con Luis Fernando, adelante. Hola, hola, buenas tardes a todos. Pues finalmente, en torno a este debate que se forma, ¿no? Del tema de la jurisdicción y cuál puede suscitarse más, pues comentar yo nada más que concuerdo con usted cuando habla de cambiar un poquito este modelo, ¿no? De finalmente, yo creo que debemos de ya alejarnos un poquito de esta idea de supremacía que todavía sigue muy implantada, ¿no? Aún y cuando se ha hablado de que más lo que beneficia a la persona en cuanto al derecho, pues yo creo que sigue muy arraigada la idea de supremacía de la Constitución, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando hacía algunos estudios sobre el derecho normativo y la convergencia, ¿no? de sistemas jurídicos, pues finalmente creo que sí sigue en la práctica jurídica, a lo mejor sigue todavía operando más el tema de que, porque me acuerdo que pues dice, ¿no? Se dice que las comunidades indígenas se pueden regir por su derecho normativo, por sus usos y costumbres. Finalmente queda ese candado de decir, bueno, en lo que no se contraponga con la Constitución. Entonces, en la práctica jurídica tal vez pues se sigue pensando que la Constitución tiene prevalencia, pero yo también considero que aquí el tema debiera ser más bien si el derecho normativo interno protege más a la persona, protege más a la comunidad. Creo que ya debemos de ir más bien adoptando esos modelos de más protección a la persona y olvidarnos tanto de supremacías o jerarquías. Solo era eso, muchas gracias. Sí, yo también lo intuyo así, Luis Fernando, ¿no? Y justamente así porque
Claro, o sea, uno conoce perfectamente el input y la cultura jurídica en la que nos desenvolvemos. O sea, todos sabemos y nos lo machacaron, nos dijeron, ¿no? La supremacía constitucional, la Constitución como el último repositorio, el origen de todo, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se presentan estos modelos distintos, nos cuesta trabajo. O sea, hacemos un examen de conciencia y vemos que pues eso, que hay como un esfuerzo adicional que tenemos que hacer, pero es muy sencillo, ¿no? O sea, como la propia Constitución lo dice, no es la Constitución, no es el sistema legal, no es el Estado de Derecho, lo importante son las personas. Entonces, ¿y cómo vamos a hacerlo? Bueno, pues ese es el tema. ¿Cómo vamos a hacer para que lo importante sean las personas y que no sea solo de dientes para afuera? Hay que empezar a encontrar soluciones, hay que empezar a encontrar modelos, ¿no? Ernesto, tienes tu micro abierto. Perdón. No te preocupes. Vamos con Juan Ignacio. Sí, gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es que yo creo que la única solución es un cambio de cultura, que estemos dispuestos a reaprender, nada más. Porque de otra manera siempre vamos a estar con nuestros propios sesgos cognitivos o nuestros sesgos ideológicos o nuestros sesgos de alguna otra naturaleza y no propiciamos un cambio en el status quo. Entonces, yo sí creo que a partir de estas pequeñas acciones que cada uno en lo individual va teniendo y asumiendo, puede uno generar los cambios colectivos, porque de otra manera no va a suceder, ¿no? Y lo veo, y lo hemos platicado, lo veo desde mi condición con mi grupo. Si nosotros no nos atrevemos, pues nadie nos va a venir a dar lo que creemos que nos corresponde, ¿no? Y lo mismo nos han mostrado los indígenas en ese momento. O sea, son ellos los que dicen esto y aquello. Y ya se logró, por lo menos, que se incorpore su derecho a participar en el diseño de políticas públicas a través del Plan Nacional de Desarrollo, que puede ser que, no sé, que a lo mejor de alguna manera todavía sea letra muerta, pero vamos, hay un poco de avance en esos temas. Lo que a mí únicamente sí me causa un poco de ruido es que cuando se habla un poco de esta jurisdicción de indígenas, cuando dicen, no, es que aquí no aplican, pues también está sujeto un poco al reconocimiento de las autoridades ordinarias y como diciendo, a ver, aprobamos esto, no aprobamos aquello, tú tienes esto en tu sistema normativo, esto nos parece bien, esto como que no, y volvemos al mismo punto otra vez. No hay esa sinergia que estamos buscando, pero sí tratamos de explorar. Sí, Juan Ignacio. Justo en eso que decías, ¿no? Hemos concebido el derecho como el resultado de las luchas históricas y sociales, ¿no? Y está bien, sí, pero no puede ser solo eso, ¿no? O sea, el derecho también tiene que ser un esfuerzo social, un esfuerzo colaborativo, ¿no? Entonces, insisto, tenemos que pensar como en modelos que sean, le digo yo, sustentables, ¿no? Y que en un momento yo descubra que también tengo que hacer algo para que el sistema mejore, ¿no? O sea, no decir, bueno, pues que se apliquen los indígenas y que luchen y que logren sus derechos y que exijan y que aprendan a defender sus derechos. No se trata de eso. O sea, se trata de que también nosotros, como un colectivo que de alguna manera tiene privilegios porque ha impuesto su forma de pensar, porque ha impuesto su derecho, porque tiene colonizadas las facultades y escuelas de derecho, ¿no? También haga algo para generar esas sinergias y esa equidad. Si no, nunca se va a lograr, ¿no? Y creo que eso aplica con todas las luchas, ¿no? O sea, tienen que ser desde esos dos sectores. Yo me acuerdo mucho de Lego Movie, ¿no? Lego Movie, la 1, es una película muy compleja, si la piensa uno para los niños, porque cuando parecía que todo se iba a solucionar rompiendo esa monotonía o esa idea de que estaban como que todos alienados, ¿no? Cantando la misma canción, comprando los mismos productos, siguiendo las mismas reglas, y que parecía que la respuesta era ser creativos, disruptivos, y no estaba ahí porque también esa revolución fracasa. Al final hay una como tercera opción, y era hacer que quien
estaba, o sea, la clase política, la clase dominante, que en este caso representada por el señor Negocios, también entendiera que tenía un papel fundamental en esa transformación, y en la realidad, pues era el papá del niño, ¿no? O sea, el papá del niño era el que tenía que entender que era una parte fundamental, ¿no? Porque si no, entonces, pues parece que el sistema sigue igual, ¿no? O sea, sigue generando una especie de paliativos, de sucedáneos, ¿no? Es un poco también el planteamiento de Matrix, me parece, ¿no? O sea, el sistema reaprende en cómo mantenernos entretenidos, pero no aprende a realmente generar esa sinergia y esa, y bueno, pues esa equidad que se nos requiere, ¿no? Y pareciera que de alguna forma es como la reinvención de esta idea de, pues, sí, de la lucha de clases incluso, ¿no? Pero donde los paliativos hacen ver que incluso los oprimidos se sientan como opresores, ¿no? Que es también otra premisa de la saga de Matrix. Bueno, ahora vamos con Ernesto Villanueva, ahora sí. Una disculpa, maestro, por tener el micrófono prendido, no era mi intención. Mire, No pasa nada. Nomás un comentario breve. En relación a la supremacía constitucional, cabe señalar también que en materia de derechos humanos, precisamente invocando acciones afirmativas, tenemos nosotros como herramienta jurídica el principio pro hominem, el principio pro persona. El principio pro persona deriva en desplazar precisamente esta supremacía constitucional para primeramente invocar el instrumento normativo, independientemente de la jerarquía kelseniana, el instrumento normativo que mejor beneficia al ser humano acreedor de acciones afirmativas, y posteriormente la mejor interpretación que le asista a su derecho. De tal manera que en estos tiempos, pues la supremacía constitucional pasa a ser relegada por este principio, e incluso en el derecho comparado podríamos establecer algún precepto normativo, no sé, de alguna legislación mapuche allá en Chile, que le pueda beneficiar a alguna comunidad aquí del Estado mexicano. Eso solamente lo que quería aportar. Es cuanto, maestro. Sí, Ernesto, decía yo que o sea, justo esta idea de habría que hacer reformas para mejorar las cosas, que yo no creo que necesariamente sea así. Yo diría que con lo que tenemos se podrían hacer muchas cosas, pero no se hacen. Ese es el tema, ¿no? O sea, eso nos los estás diciendo. Efectivamente, bastaría el principio por persona para hacer muchas cosas, pero el problema es que la cultura jurídica no lo entiende así, o sea, no hay esa disposición justo a la inclusión. Por eso un diplomado como este se vuelve trascendental, porque parece que se trata más bien de generar esa actitud, de generar esas competencias inclusivas o incluyentes, de generar esas competencias interculturales e interseccionales. O sea, parece que no basta con que fíjense que no basta con que la Constitución lo señale o lo diga, ¿no? O sea, porque llevamos ya 10 años de esa reforma, 10 años, y no pareciera que eso impactara en la realidad, ¿no? O sea, bastaría con esa reforma y con ese artículo para que efectivamente ahorita ya tuviéramos una mega revolución y efectivamente hubiera en los distintos sectores y ámbitos del ejercicio jurídico, pues una inclusión real, ¿no? Y parece que no la hay, ¿no? Entonces, ese es el tema. Luis Fernando. Sí, yo creo que es eso, ¿no? Con lo que tenemos se puede hacer bastante, se puede hacer mucho, pero yo creo que ya conforme vemos el contexto social, jurídico, político, nos damos cuenta de que pues el tema creo que no está en la cuestión tanto legislativa, como ya lo hemos venido diciendo. Creo que el tema va mucho más interno, va mucho más allá, una transformación de conciencias incluso, y a veces yo creo que, como usted lo señalaba, no es la lucha solo de los indígenas, no es la lucha de las personas con discapacidad, de las personas LGBT por separado. Yo creo que debe ser una lucha más hermana y más
pues más unificada, ¿no? A lo mejor entro a filosofar un poco, pero es tanto también incluso ir bajando a lo mejor un poco los egoísmos que se pueden generar, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, pasa con el derecho de las comunidades indígenas, ¿no? Como el derecho normativo en general está construido con base, pues como ya decíamos, ¿no? Construido por hombres blancos, por gente sin discapacidad, por gente que está sometida a criterios supuestamente heteronormativos, ¿no? De decir, bueno, pues ese derecho está mejor, y esos egos hacen que finalmente creamos, o que a personas crean que el derecho de las comunidades indígenas tiene que someterse a mayor escrutinio. Creo que no va por ahí. Y me acuerdo mucho la experiencia que contaba un magistrado en materia electoral, que decía que, pues, precisamente esa desconfianza de las comunidades indígenas por eso se genera, ¿no? Y decía que cuando él llegaba a las comunidades indígenas, más bien era como ir a aprender, porque realmente los que a lo mejor estamos completamente, pues, sin saber de sus derechos somos nosotros. No es como llegar a querer imponer cosas, sino generar diálogos interculturales y llegar a consensos en diálogos más, pues, más humanos, creo yo, ¿no? Eso era lo que quería mencionar nada más. Sí, así es. Se trata justamente de eso, ¿no? De un cambio de cultura, ¿no? Y claro, pues siempre llegamos al mismo punto, ¿no? Educación, capacitación, espacios dialógicos en los que se discurra sobre estos temas, en los que se socialicen, se discutan, se aterricen, así como lo hicimos la otra vez, ¿no? O sea, pues esta práctica tendría que cambiar, esta práctica podría mejorar así, nosotros lo hacemos de este modo acá, ¿no? Ese es el camino, me parece, ¿no? Muy bien, vamos con Juan Ignacio, otra vez. Yo pienso que este discurso de la supremacía constitucional es un mero pretexto para no entrarle de lleno a los temas que resuelvan los problemas de las comunidades, no solo indígenas, sino de toda la sociedad, ¿no? Creo que es una excusa para decir, no, es que la Constitución, pero la Constitución al final de cuentas somos nosotros mismos, haciendo pactos, estableciendo límites a nuestra propia libertad y límites al poder. Entonces creo que es más un pretexto que realmente algo de derecho. Sí considero que el pensamiento jurídico está colonizado y que hay una gran resistencia a aprender cosas nuevas y a dejar de lado lo ya aprendido. Entonces eso es lo que me parece. Porque estaba leyendo el otro día en la sentencia de la contradicción de tesis de la 293 y decía, bueno, yo no alcanzaba a comprender realmente por qué prevalecía la restricción a derechos humanos, ¿no? Y entiendo que al final de cuentas prevalece no por una particularidad o alguna otra situación, sino por el simple hecho de que ningún derecho humano es absoluto, pero que todo lo demás estén, los tratados internacionales en materia de derechos humanos o estas disposiciones ya están incorporadas por sí mismas a la Constitución. Entonces estamos hablando de que ya la Constitución va más allá del propio texto o del propio librito que aprendimos en las universidades. Ahora la podemos encontrar en cualquier forma y en cualquier parte, ¿no? Entonces creo que ya esto se vuelve más un pretexto, una resistencia, un sentido de acumular y acumular más poder y de dejar y de segregar a otras cosas, ¿no? De apropiarnos lo que no nos corresponde. Creo que es más eso que otra cosa. Sí, efectivamente, o sea, cualquier cosa puede convertirse en un pretexto para no hacer, ¿no? Lo que se debe hacer, ¿no? Claro, es que el punto es ese, ¿no? O sea, la cultura formalista o legalista se encontraba cómoda, pues diciendo, nosotros no hacemos nada que no se nos autorice, pero hacemos de todo justo con las mismas normas que supuestamente nos autorizan, ¿no? O sea, una especie de paradoja ahí muy peculiar. Y entonces justo es eso, ¿no? O sea, decir, no sé, se trata de una ética, o sea, se trata de una ética distinta y ya lo dijeron ustedes, ¿no? Teniendo esa ética vas a encontrar el fundamento, la justificación, la norma, el comando constitucional que te... No lo quieres hacer o incluso quieres hacer cosas malas, las vas a encontrar también ahí, ¿no? O sea, es que ese es el tema, ¿no? Entonces, quieres discriminar, vas a encontrar el modo de utilizar la Constitución para hacerlo, ¿no? Quieres no discriminar, vas a encontrar el modo.
con la Constitución o sin la Constitución para hacerlo. Ese es el tema, ¿no? Cuesta trabajo porque, insisto, venimos de una cultura en donde eso lo era todo, ¿no? O sea, muy bien. Vamos, Fernando Zamora. No, nada más. Ahora sí que abonando a lo que estamos discutiendo, estoy viendo las intervenciones y creo que caemos muchos en lo mismo. O sea, cuando dicen, es que está el artículo 2 de la Constitución, bueno, pero pues no es precisamente lo que estamos diciendo, o bueno, más bien fue mi planteamiento. Si dices que el artículo 2 te faculta a que puedas emplear otra normatividad, no estás cayendo en el argumento de autoridad de la Constitución. Dices que el principio pro homine que está en la Constitución te faculta, no estás cayendo en el mismo argumento de autoridad de que la Constitución te da chance. O sea, es que ese era mi planteamiento. O sea, cómo convivir con el principio de legalidad, precisamente haciendo esa nueva forma. Porque, digo, por lo que estoy viendo, volvemos a caer pues en lo mismo. No, pues no hay problema que yo ponga una legislación de China mientras la Constitución me lo permita. Pues entonces es la Constitución la que te está dando chance. O sea, sigue siendo el mismo argumento de autoridad, pues, nada más. Sí, claro, ¿no? Lo que pasa es que es, como dice Pressburger, ¿no? Es positivismo de combate, ¿no? O sea, dirían en mi pueblo, es una cucharada de su propio chocolate, ¿no? Es decir, si te pones en el terreno, digamos, de la interpretación constitucional del propio constitucionalista, pues es justo decirle, ¿no? Ahí está, ¿no? O sea, al final es el cambio de predisposición o de actitud, ¿no? Y si a alguien le sirve eso, pues que le sirva, ¿no? O sea, puede que a alguien le haya servido justo ese tema de la reforma, ¿no? O sea, es decir, que le haya servido, bueno, a mí me pasó, yo fui de la generación en la que los profesores todavía se burlaban de los derechos humanos, ¿no? Decían esa ridiculez, no sé qué, tenemos las garantías, y ya cuando después pasó la Constitución, pues ya al menos se tuvieron que callar, ¿no? A lo mejor siguieron siendo conservadores y terriblemente fascistas dentro, pero ya no lo pudieron decir. Entonces, ese es el tema, ¿no? O sea, efectivamente, yo por eso decía, si tú quieres incluir, si tú quieres no discriminar, con o sin Constitución lo puedes hacer, pero digamos que nos ponemos en ese terreno y decimos, ahí está la Constitución. Al menos, es curioso, pero es el artículo primero y el artículo segundo, o sea, son los dos primeros artículos de todos los demás artículos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, incluso eso sería una especie de argumento, decir, bueno, o sea, si te convence eso, hay este argumento, pero hay 100 más, ¿no? O sea, hay los propios que la historia da, los propios del contexto, o sea, los propios o sea, podríamos encontrar un sinfín de otros pretextos para convencernos y convencer a otros que eso es lo correcto, ¿no? Antonio Vázquez. Gracias, doctor. Ahorita escuchando las participaciones de los demás compañeros y recordando también de un poco de lo que he aprendido y de los temas que he visto, se me vino a la cabeza un asunto que es importantísimo en estos temas de asuntos indígenas. Un tema que de hecho resolvió la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que de hecho reconoció a la Jurisdicción Especial Indígena. Fue un asunto de Oaxaca, pasó en una comunidad de Nochitlán, un grupo o una comunidad indígena, sobre un asunto que pareciera algo sencillo, pero implicó muchas cosas. Un asunto de unas personas que tenían unos chivos. Estos chivos se metieron en una reserva ecológica. Los chivos hicieron un daño feroz y entonces se hizo una asamblea dentro de la comunidad y la asamblea decidió que se tendría que primero sancionar a la persona propietaria de los chivos y a los chivos retenerlos y venderlos para recuperar un poco de dinero. La persona propietaria de estos chivos no estuvo de acuerdo con la decisión de la asamblea,
acudió, que en Oaxaca hay tribunales penales indígenas, acudió a un tribunal penal indígena para denunciar a tanto a los que estuvieron presentes en la asamblea, a las personas que representan a la asamblea, y este tribunal penal indígena abrió una carpeta de investigación en contra de los que estuvieron presentes en la asamblea y quienes hicieron la sanción. Entonces, este caso se llevó a un amparo en un tribunal de Oaxaca, en un tribunal de circuito, pero por la relevancia de este asunto se le hizo la facultad de atracción a la Suprema Corte. Entonces la Suprema Corte, es ahí el fin de todo esto, que la Suprema Corte reconoció que si dentro de las comunidades ya tienen sus propios sistemas, se deben de resolver bajo esos procedimientos, y que el Estado no puede intervenir si están dentro de una comunidad y si todos estos personajes reconocen ese sistema. Y es lo que, al final de cuentas, lo del día, lo que se busca. O sea, no tiene que haber un conflicto entre unas leyes o unas normas, sino que debe de haber el reconocimiento, y también debe de haber debe de trabajar ambas en conjunto para el beneficio al final, porque es un beneficio en la comunidad indígena. Es un caso muy interesante que sí también se tiene que tener presente, porque ya está reconocida esa jurisdicción especial. Pues es mi participación. Gracias. Así es, Antonio. Sí, de hecho, bueno, pues es siguiendo, digamos, justamente el camino que se ha marcado, ¿no? A propósito de estos temas, que es la autonomía, ¿no? O sea, como yo decía, la autonomía implica que las comunidades reconozcan sus sistemas políticos y sus sistemas jurídicos. Esto quiere decir, en términos de lo que nosotros estamos viendo en materia electoral, que las comunidades eligen su forma de gobierno, qué cargos, qué personas, cuánto tiempo, la forma de elección de esas autoridades y la forma de solución de los conflictos respecto de esos procesos selectivos, ¿no? Y también, obviamente, las normas que han de aplicar para todos esos procesos, y una vez que ya están elegidas esas autoridades, las normas que han de aplicar pues, para todo lo que se ha de regular dentro de la comunidad, ¿no? Y eso es como se desarrolla el principio de autonomía, y que en cada comunidad pues, cobra una vida, y una vida muy distinta y muy peculiar, ¿no? De hecho, en Oaxaca ya también el Tribunal Superior de Justicia tiene una sala indígena, ¿no? Por la cantidad de temas que tienen que tratar, una sala colegiada, y siempre, o sea, está con este tema, porque la justicia comunitaria o la justicia indígena, pues se desarrolla conforme a las normas sustantivas y adjetivas de la propia comunidad, ¿no? Entonces, algún tribunal, también es el caso de Puebla, ¿no? Surja, que se diga indígena, pero que de alguna forma está patrocinado o generado o creado dentro del sistema de justicia de la propia entidad federativa, aunque estén dentro jueces indígenas, de todos modos ya obedece a otras fórmulas, porque, pues, por ejemplo, los jueces comunitarios son jueces honoríficos, no reciben paga, ¿no? Y los jueces del sistema de justicia nuestro siempre reciben paga, ¿no? O cumplen con una carrera judicial, o tienen algunos otros presupuestos. Y eso es lo que tratamos de empatar y tratamos de arreglar. Y este caso, que claro que llegó a la Suprema Corte, fue bastante sonado y conocido, y trataba de respetar tanto el derecho internacional público como pues, la Constitución misma respecto de esta autonomía. Que resultara en algún caso, porque puede pasar, resultar en algún caso injusto ese sistema de justicia comunitario interno, ¿no? Que resultara de alguna forma discriminatorio con algunas personas de la propia comunidad. Eso es ahí en donde quizá es donde se empiezan justo estos procesos, sobre todo de diálogo, ¿no? De mediación, de conciliación, de hacerle ver a la propia comunidad, y la comunidad es la que decidirá entonces en su caso qué ajustes hacer, ¿no? Y ahí es en donde nos encontramos, ¿no? O sea,
en ese ir y venir normativo, ¿no? Que hay que decirlo, es riqueza. O sea, al final de cuentas tienes muchas maneras de tratar los asuntos, muchas formas de tratar de resolver las cosas, y lo que requieres entonces son métodos un poco más dinámicos, más flexibles, ¿no? Más empáticos. ¿Por qué en esa comunidad sancionan esto? ¿Por qué en esa comunidad permiten eso? ¿Por qué en esa comunidad pasa eso, no? Y la propia comunidad también tiene que generar sus procesos de empatía, ¿no? O sea, ¿por qué les parece a ellos que estas sanciones que imponemos no son adecuadas o o se extralimitan? Y así, o sea, a cada quien le toca hacer sus propias reflexiones. Luis Fernando, adelante. Ok, ya, perdón, saliéndome un poquito de este debate y ya del contexto en el que estamos, me surgió una pregunta ahorita. Hace un ratito usted mencionó de manera general que en las comunidades indígenas también opera mucho, o desde antes, yo creo, incluso el tema de los medios alternativos de solución de conflictos, y me recuerdo en algún momento haber leído algo sobre sobre la mediación electoral en algún código electoral, creo que sí. Y yo creo en la justicia restaurativa y en la mediación, creo fielmente, incluso como futuro de la justicia, ¿no? Pero sí me surgió esta pregunta: ¿qué tanto se ha desarrollado estos temas de medios alternativos, y yo creo que en concreto mediación en materia electoral? Me surgió esa pregunta. Sí, gracias, Luis Fernando. Fíjate que yo creo que por ahí hay un diplomado en el que yo doy una clase que se llama Los otros modelos de justicia. Y yo tengo la hipótesis que la justicia restaurativa, la transicional y la justicia terapéutica son modelos que de alguna manera, de forma intuitiva, reconocieron conceptos de la justicia indígena o comunitaria y las trasladaron a sus propios modelos. En el caso de la justicia restaurativa está explícitamente reconocido por algunos teóricos canadienses que visitaron comunidades del sureste mexicano para hacer sus modelos, ¿no? En el caso de la justicia transicional, podemos rastrear quizá esos precedentes, sobre todo en Colombia o en México, pero claro, hay otros modelos de justicia transicional que no necesariamente se derivan de la justicia comunitaria, no sé, cómo es el sistema sudafricano o la justicia transicional en Irlanda en su momento, ¿no? Entonces, digamos, la justicia transicional nuestra, sí, latinoamericana, sí tendría esos, y la terapéutica definitivamente, porque también lo reconocen de manera explícita, ¿no? Ahora, por lo que hace a la otra pregunta, hubo muchísima resistencia y reticencia por reconocer que se podía implementar los medios alternos de solución de conflictos en materia electoral. Porque por una cuestión ahí, una incomprensión, decirlo así, ¿no? Decían, es que los derechos políticos electorales son inalienables y no se pueden negociar. Es que no se trata de negociar los derechos políticos electorales, lo que se trata es de implementar las técnicas y metodologías de la mediación y la conciliación a los procesos en los que las autoridades electorales tienen injerencia, ¿no? En Oaxaca lo han hecho desde hace mucho, ¿no? En Oaxaca hay incluso un documento, un protocolo, un código que obliga a las autoridades electorales, o las insta, para no decirlo, obliga a que en los procesos donde se presentan cuestiones comunitarias, primero hagan una mediación, ¿no? O sea, es decir, primero tiene que seguir una serie de pasos antes de entrar al derecho administrativo, ¿no? Es el único caso, digamos, que se conoce, claro, por el desarrollo constitucional que Oaxaca ha tenido, ¿no? Que ha reconocido constitucionalmente estos temas, y pues era obvio que la autoridad electoral pues hiciera esos procesos, ¿no? Efectivamente, en muchos casos pues se daba y se da materialmente procesos de mediación o conciliación. A nivel federal se creó un protocolo que está vigente dentro de la justicia electoral federal,
para cuando se trata de comunidades y pueblos originarios y sus miembros, que las autoridades que tengan que pues entrar ahí tengan que utilizar, pues seguir estos protocolos y básicamente los protocolos pues cumplen esta función propedéutica, ¿no? O sea, es decir, explicar el convenio 169, el artículo 2, explicar cuáles han sido los avances jurisprudenciales que se han tenido a nivel electoral, ¿no? Reconociendo, por ejemplo, que en algunos momentos se tienen que ampliar los plazos, se tiene que tener un poco de cautela, ¿no? Con los términos, porque pues algunas comunidades se encuentran muy alejadas o marginadas, ¿no? Y para ello incluso se ha creado en materia electoral la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, ¿no? Entonces, esta defensoría que ha sido peculiar porque pues se creó por un acuerdo, ¿no? Del Pleno del Tribunal, es decir, dentro de sus facultades, ¿no? Y la ley orgánica y todo eso, pero bueno, finalmente es una apuesta muy fuerte del Tribunal Electoral para tener a este grupo de defensoras y defensores que cumplen esta función de acercarse a las comunidades para en principio, con la justicia federal, mediar, ¿no? O sea, es decir, ayudarles en sus procesos y presentar los recursos y las demandas, pero en muchos casos, pues casi todo es trabajo de mediación, porque puesto que no tienen la competencia para iniciar cosas con las jurisdicciones estatales o con las autoridades administrativas, pues sí les tienen que hacer ese trabajo, sobre todo de asesoría, de consulta, ¿no? Entonces, si uno ve estos avances que se han tenido y curiosamente no a nivel legislativo, sino justo por jurisprudencia o por, pues eso, ¿no? Por una modificación dentro de las facultades que se pueden tener sin excederse, ¿no? Pues me parece que ese es el camino, ¿no? O sea, el camino es que en materia electoral materialmente existe la mediación, ¿no? O sea, existe, ¿no? Digo, antes, cuando yo llegué al Tribunal Electoral, este tema se circunscribía a lo que llamaban la justicia intrapartidista, ¿no? O sea, es que sí hay conciliación y mediación en la justicia que tienen los partidos políticos al interior, ¿no? Pero era evidente que también había esto en las comunidades indígenas, ¿no? A mí me tocó ir muchas veces, sobre todo, por ejemplo, en el tema de las consultas a las que me referí para pasar de un sistema de partidos a un sistema normativo. En esas consultas, pues es sobre todo mediación, ¿no? O sea, es tratar de generar pues estos procesos en los que la gente se le informa qué es lo que se está pretendiendo, qué es lo que se quiere, cuáles son las sentencias o tesis que apoyan eso, y ahí pues hay muchísima labor que hacer en ese aspecto, ¿no? Pues básicamente es simplemente es lo que dijimos hace rato, ¿no? Ya está ahí, pues hay que utilizarlo, ¿no? O sea, hay que echarlo a andar, ¿no? Claro, alguien puede decir, es un protocolo, no es vinculativo, y todas estas cosas, ¿no? Que siempre las telarañas que traemos en la cabeza, ¿no? Pero pues es básicamente parte de la ética, ¿no? O sea, la ética llama a la excelencia, al profesionalismo, ¿no? Entonces, si alguien puede hacer su trabajo y ya, o sea, ¿cómo diría? Cumplir con el mínimo, pues adelante, ¿no? Pero si hay muchas y muchos, y yo creo que todos los mexicanos y mexicanas aspiramos a eso, tener servidores y servidoras públicas que digan, pues yo voy a hacerlo no con los mínimos, sino con los máximos, ¿no? O sea, decir, ¿qué más puedo hacer, no? ¿En qué más me puedo sumar para lograr esa inclusión? Y creo que, insisto, un diplomado como eso tendría que ir hacia allá. Muy bien. Ya se acabó. No, a ti, Luis Fernando. Yo creo que yo amo la justicia restaurativa, la mediación, y yo creo que precisamente eso sería algunos de los caminos, como hemos venido diciendo, para llegar al consenso y a diálogos más humanos e interculturales, la mediación y la justicia restaurativa. Y ojalá que el día de mañana, pues esta justicia restaurativa se aplique o que sea un conducto en
en todas las materias, no solo en la penal, como se ha hecho mucho en penal, a lo mejor ahorita en materia laboral mucho la conciliación, pues ojalá que en todos los ámbitos no prive la justicia restaurativa. Gracias, doctor. No, a ti, Luis Fernando. Sí, es que al final, pues es lo que pretendemos, ¿no? O sea, no una justicia que fragmente, que fracture, que enemiste, que dañe, que lesione, ¿no? Sino una justicia que restaure, que restañe, que sane, ¿no? O sea, no sé por qué nos limitamos, o sea, por qué, o sea, como que siempre somos muy tacaños los operadores jurídicos con lo que podemos hacer, ¿no? O sea, tendríamos que volcarnos, ¿no? O sea, ¿qué más puedo hacer, no? ¿Qué más puedo hacer para que este entorno sea mucho más inclusivo, ¿no? Mucho más incluyente. Valeria, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Miren, yo quería comentarles de un caso en octubre sucedió que a una niña en Guerrero, en Oaxaca, no me acuerdo ahorita, la encarcelaron en una niña indígena, se llamaba Angélica, y el antecedente fue que ella contrajo matrimonio infantil, es decir, que sus papás hicieron un matrimonio, lo concertaron entre ella de 11 años y su novio como de 12 años. Entonces, ¿en qué consistía esto? Consistía en que le iban a cobrar 120,000 pesos al niño, al chico, a la familia del muchacho para que se casara con ella. Entonces el muchacho, para pagar los 120,000 pesos, se tuvo que ir a trabajar a Estados Unidos para poder estarle mandando el dinero a la familia. Esto es normal el matrimonio infantil en los usos y costumbres. El problema fue que cuando el muchacho, el esposo, se va a Estados Unidos para empezar a pagar el dinero que le debía a la familia, el papá de él empezó a abusar sexualmente de la niña. Entonces, en octubre la niña huyó de su casa y por los sistemas normativos indígenas, a ella fue a la que metieron a la cárcel, a un tipo de cárcel allá en su comunidad. Al final, la mamá fue a la cárcel y quería sacar a la niña y después a ella la golpearon, entonces ya era la mamá, la niña y todo el mundo peleados. ¿Cómo terminó el conflicto? El conflicto terminó porque todos se juntaron en un consejo y en el consejo empezaron a platicar, se pidieron perdón y le regresaron a la mamá los 120,000 pesos, que era en sí como había empezado el problema. Entonces, lo menciono para ilustrar cómo se manejan los conflictos en las comunidades indígenas. Ahí el objetivo era llegar a un arreglo, se habló de lo que era lo económico y lo más importante era escuchar la palabra perdón, el sentimiento de que se iban a ir así disculpados. Y así fue. Entonces, yo creo que también esta clase es para abrirnos a esas posibilidades y a esas formas más humanas, o cuando el doctor Solvay nos dice que hay conceptos más amplios, pues van en ese sentido de que ellos en su normatividad pues son los valores en lo que se fija, no tanto en los códigos, en derechos y obligaciones. Y pues yo creo que hay algo de riqueza que debemos aprender todos de esos casos. No es electoral, pero lo quería mencionar pues porque es el que conozco, al que le he estado dando seguimiento y pues el que se puede ejemplificar una forma en la que se resuelve el conflicto. Ya sería todo. Sí, vale. Sí, fue un tema muy conocido. De hecho, estuvo a nivel nacional, digamos, en todos los noticieros, y de ahí incluso derivaron investigaciones periodísticas, ¿no? Sobre todo en la Sierra de Guerrero, ¿no? En esta zona de Metlatón o Tlapa de Guerrero, ¿no? A propósito de esta venta de niñas, ¿no? Que no solo es exclusiva en Guerrero y bueno, ahorita voy a decir una cosa. En Guerrero, en Oaxaca, ¿no? En Chiapas también, sobre todo Oaxaca y Guerrero. Se manejó así, ¿no? Claro, sin caer en los eufemismos, porque uno va a decir, no, bueno, dentro del derecho indígena es todo una idea de la dote y todas estas cosas, pero aquí el tema es eso, es que se ha llegado a pervertir con
con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, ustedes vean, comunidades sumamente marginadas, miserables, ¿no? Creo que en Metlatónoc, que es uno de los municipios más pobres del país, pues una familia de 4 personas vive con 10 pesos al día, ¿no? Una cosa así tremenda, ¿no? Una cosa de miseria terrible. Hacen sombreros de palma. Yo, de hecho, estuve allí en esa comunidad, sin agua, sin luz. No es justificante, ¿no? Pero, o sea, tratando como un poquito de entender todo este asunto, ¿no? Entonces, se daba ancestralmente, pues, que efectivamente estos arreglos se estatuían justo como para generar mucho mayor beneficio entre las familias, ¿no? Entonces, si acordaban o pactaban estos enlaces matrimoniales, y se daban cosas entre sí para mejorar la situación familiar, ¿no? Como trueques, ¿no? Y pensando también que la chica, y pues que iba a ir a la casa del chico, pues iba a generar un gasto nuevo a la nueva familia. Claro, esta cultura es altamente machista, ¿no? Y muy violenta porque, pues obviamente, asume a la mujer como un objeto, no se le concede, digamos, mayor derecho, ¿no? Pues eso, a decidir sobre su futuro, ¿no? Y entonces todo esto se viene todavía incluso a complicar más por el narcotráfico, ¿no? O sea, por el crimen organizado, las amenazas, en algunos lugares incluso pues el rapto, secuestro de niñas, ¿no? De hecho, bueno, acaba de salir una película tremenda sobre eso de Tatiana del Hueso que se llama Noches de Fuego, ¿no? Es justo sobre eso, ¿no? Entonces, o sea, es un problema multifactorial, ¿no? Y lo que tú estás apuntando es cierto. En la mayoría de las comunidades indígenas están dispuestos a escuchar porque estos enlaces no son del todo adecuados para las mujeres, ¿no? Y es a lo que yo me refería hace rato, ¿no? Es decir, hay un sector dentro de estas comunidades que está siendo altamente lastimado. Y claro, pero siempre hay dos actitudes, ¿no? O sea, la actitud que estamos exponiendo aquí, que es la que tú dices, Valeria, pues vamos a hablar, vamos a ver, vamos a arreglarlo. Y la otra, que es la del policía occidental, ¿no? O sea, yo cuando salió esta noticia me topé con muchísima gente que decía, pues hay que ir con el ejército y matar a todos los padres que hacen estas cosas y eliminar a las comunidades indígenas que hacen esto, imponerles el Estado de Derecho, meter a la cárcel a estos señores que trafican con sus hijas, ¿no? Y claro, o sea, bueno, ¿qué vas a hacer con esas personas en la cárcel, no? O sea, es decir, vas a diezmar aún más a la comunidad, o sea, es decir, tratando como hacemos nosotros, pues de tomar estas soluciones definitivas y tajantes sin atender a todos los problemas estructurales que se presentan, ¿no? Porque a nadie se le ocurrió decir, bueno, ¿y por qué no nos organizamos y miramos si podemos llevar unos proyectos productivos ahí, ¿no? Si vemos si la comunidad está teniendo alguna carencia de algo y organizamos algunas cruzadas o mandamos algunos víveres o vemos si podemos poner una escuela ahí para las niñas, no sé, lo que sea, ¿no? Pero, o sea, esa es justo la actitud a la que uno se enfrenta, ¿no? O sea, es decir, una actitud, diría yo, fascista, ¿no? Que es de superioridad y de decir esto es incivilizado, es retrógrada, y la otra, la de, pues hay que ponernos de acuerdo, ¿no? O sea, hay que ver cómo lo solucionamos, ¿no? No es un tema de ellos, ¿no? Es un tema de nosotros. Y es tan delgada la línea porque cuando tenía yo estas discusiones siempre decía, nosotros somos peores. O sea, parece cuando estas noticias parecen, no, es lo peor, ¿no? Por eso no tendríamos que tener sistemas normativos y tendríamos que quitar el artículo 2 y no sé qué, ¿no? Y no nos damos cuenta que la red de trata, o
sea, que se tiene a nivel, digamos, mestizo, ¿no? Es 10 veces mucho más dañina, peor y perjudicial, ¿no? O sea, es decir, casi siempre es como que esta prepotencia es decir, no, sí, ellos son los salvajes, ¿no? Justo de eso escribiste hoy, Valeria, ¿verdad? En el blog. Es decir, siempre es más fácil ver el salvajismo en alguien más, ¿no? Que en uno mismo, ¿no? Entonces, ese es el camino, ¿no? El camino es, pues, un poquito la socialización de estos temas, ¿no? Entonces, puede ser que a nivel electoral, que a nivel de justicia electoral, algunas prácticas nos parezcan deleznables, que nos parezcan retrógradas, pero ahí es justo donde se tiene que activar esta nueva competencia, que es la competencia de la no discriminación, ¿no? Y de la inclusión, ¿no? Es decir, bueno, ¿y qué de malo hay ¿no? Siempre hago un ejercicio en este diplomado, no se los voy a ahorrar ahora, porque puesto que son un grupo muy participativo, para más bien pues sacarle juguito al núcleo de esto, ¿no? Bueno, sí lo hacemos rápido. Quien ya lo hizo conmigo, no diga nada, para que no descubran el tema. A ver, ¿ustedes están de acuerdo que el derecho electoral, el núcleo duro del derecho electoral es el derecho al voto? Y que dentro del derecho al voto, pues lo más importante es, o lo que da sentido a ese derecho es la práctica llamada voto, ¿no? O sea, es una práctica jurídica tutelada por ese derecho, ¿no? ¿El voto qué características tiene? Si quieren, abran sus micros. Sí, ¿qué, Miguel. perdón, el voto? El voto. ¿Cómo es el voto? Libre, personal, secreto, directo. Ok, libre, Universal. personal, secreto, directo. Universal, intransferible, inalienable, ¿sí? Ok. Muy bien. Yo les diría que solo hay un error en una de esas características. El voto a nivel constitucional y en México no es secreto. No es secreto. El voto en México es secreto y es también público, ¿no? Entonces, ahora ahí ustedes hagan como ese ejercicio. Ahora hagan ustedes ese ejercicio de pensar, ¿no? ¿Por qué estoy diciendo esto, no? O sea, ¿por qué estoy diciendo que el voto no es secreto? ¿Por qué estoy diciendo que el voto es público? Porque en algunas comunidades, doctor, el voto se hace en asamblea, en asambleas públicas. Exacto. Entonces, aunque la Constitución no lo diga, justo por la interpretación que hacemos del segundo constitucional, el voto es público también, ¿no? Entonces, coexisten las dos cosas. Así que cuando nos preguntaran, ¿y el voto qué características tiene? Cuando nos referimos a esa, es público y o secreto, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces, ¿y eso en qué artículo está? No, pues es a partir de la práctica constitucional. ¿Ven qué interesante? O sea, incluso a partir de la idea de bloque de constitucionalidad. Sí, Jean-Paul, ¿qué ibas a decir? Adelante. No, desde acá de Uruguay llama la atención. Nosotros no tenemos voto mediante asamblea. En la Constitución sí está. Nosotros tenemos el artículo 77, 2, que dice que en Uruguay el voto es secreto y obligatorio. Y la ley es la que reglamentará la forma y demás. Pero me llama la atención, en Estados Unidos también hay voto por asambleas para las elecciones internas, para el proceso interno, pero llama la atención esto de que siempre decimos que en todos los países el voto es secreto, obligatorio y demás, pero claro, puede ser público en ese caso.
Así que, y tampoco lo tiene en la Constitución, pero bien, o sea que un caso Claro, de que porque, no es voto secreto. exacto, si una comunidad vota de manera pública, no se le puede sancionar, ¿no? O no está haciendo una práctica inconstitucional, es una práctica constitucional. Ahora, lo interesante es que además no solo es público, sino que además la práctica es tremendamente diversa. O sea, ¿no? Que a lo mejor eso coincide con Uruguay, que dice ya la ley lo reglamentará. Aquí ni siquiera la ley lo reglamenta. Se queda, digamos, se queda disponible para la comunidad. La comunidad indígena decide si lo hace a mano alzada, por ovación, por pelotón, por aplauso o aclamación, ¿no? Y se les podrían ocurrir otras 100 formas, ¿no? Sí, claro. Y entonces, aquí lo interesante, que es el ejercicio que a mí me gusta hacer, es ¿y por qué público y por qué secreto? O sea, porque nosotros creemos que nuestra forma es mejor, ¿no? Nuestra fórmula es mejor. O sea, es mejor que sea secreto. Y ahí es lo que yo quiero, o sea, compartir con ustedes. Si quieren, a ver, les dejo hablar Juan Ignacio y luego Antonio. Juan Ignacio. Sí, yo quisiera hacer una pregunta a Jean Paul ahorita que habló. Él dice que en Uruguay el voto es una obligación, en México también tiene esa doble acepción. Sin embargo, si yo como mexicano no quiero votar, no va a pasar nada, no hay un procedimiento sancionador por no ejercer mi derecho al voto. Yo quisiera saber si en Uruguay sí hay algo que realmente haga que sea una obligación. O sea, ¿qué pasaría si tú el día de mañana viene la elección y dices, yo no quiero votar? O sea, Te multan. Bien, no solo es eso. En Uruguay nosotros, la Constitución decía que el voto es secreto y obligatorio, pero no estaba reglamentada la sanción. En el 71, en 1971, se dictó una ley, y en Uruguay, por ejemplo, si una persona no vota en una elección nacional obligatoria, no solo hay una multa, con la multa arreglamos el problema a medias. Pero, por ejemplo, en Uruguay, para entrar a la función pública, para ser funcionario público, se solicita la constancia de voto de la elección nacional anterior. Por lo tanto, si está dentro del periodo de control y ustedes quieren concursar para entrar a un cargo público, no pueden. Si ustedes, esto no se cumple, si ustedes quisieran comprar un pasaje para irse del territorio uruguayo, la ley dice que no se les puede vender pasajes si no votaron. Y así hay un montón de sanciones. Por ejemplo, yo soy estudiante y docente universitario, no podés anotarte a los exámenes en la Universidad de la República, tampoco, si sos funcionario público, tampoco podés cobrar el sueldo por un mes, tenés una multa del sueldo, no lo cobrás, y así sucesivamente. Por ejemplo, esto sí es algo que en el derecho comparado no pueden accionar ante la justicia controla el ejercicio del voto, por lo tanto, cuando se presenta un escrito ante el Poder Judicial y está el periodo de control, lo primero que se hace es controlar que el interesado, que la persona haya votado y que también lo haya hecho su abogado. Es casi como un requisito de admisibilidad si estamos dentro del periodo que se controla, que es después de la elección hay 120 días de plazo para que la persona justifique, pague multa, etcétera, etcétera, y después de esos 120 días, por 120 días se pide constancia y demás. La multa, que como bien dijo el profesor Narváez, elimina ciertos impedimentos, pero por ejemplo el que no se elimina es el de entrar a la función pública. Ustedes pueden pagar la multa, exoneran una serie de obligaciones, pero no van a poder entrar a la función pública en ese periodo. Supónganse que pasa acá en Uruguay, que tienen la suerte de salir sorteado o concursar, y pierden el empleo público porque no votaron. De hecho, también esto pasa, nosotros no solo tenemos
elecciones nacionales obligatorias, sino que los referéndum, que son procesos contra leyes sancionadas por el poder legislativo, y que ahora estamos en un proceso de un referéndum, lo mismo, si ustedes, si las personas, los ciudadanos, personas digo porque no solo los ciudadanos, en Uruguay tenemos personas que no son ciudadanos que también pueden votar conforme la Constitución y que pueden participar en referéndum y elecciones, pero no de reforma constitucionales, y también se va a controlar y es obligatorio, todos los uruguayos tienen que ir, y lo mismo, se controla, y luego de eso también se controla el que hayan votado y demás. Juan Ignacio, no sé si me excedí con la explicación. No, al contrario, me parece muy buena porque yo me había quedado con que si no votabas no tenías como acceso a una serie de prerrogativas que yo entendía que tenía que ver mucho, si querías estudiar, pues con una especie de descuentos o que facilidades para eso, pero hasta ahí me quedé. Nunca me imaginé que si tú eras funcionario público podrías perder ese cargo, o que si aspirabas a ser funcionario público por no votar, no podías hacerlo. No, en el caso de los funcionarios públicos tienen que o pagar la multa o te descuentan un mes de sueldo. Sí, entiendo. Y sobre todo me llama la atención la constancia de voto, ¿no? Digo, porque aquí en México lo que hacemos es presentamos nuestra credencial y la marcan. Entonces, está perfectamente marcado quién votó y quién no votó. Claro, acá en Uruguay, bueno, hemos tenido un sistema de informatización de la Corte Electoral y el sistema, que lo que se ha hecho es, en Uruguay se vota con un sistema de credencial, no es un documento electoral distinto al de la cédula, el del registro de Estado Civil, o al del registro de la Dirección Nacional de Identificación Civil, que la Corte, luego de que se vota, y bueno, ahora estamos en un proceso electoral, en un proceso de informatización, la misma persona, ustedes podrían hacerlo, y en la página de la Corte Electoral está ingresados los datos, una persona pone su credencial, que es serie y número, y de ahí baja la misma constancia, o sea, lo tenemos informatizado. Ya no se da sellito porque las credenciales ya son en formato básicamente, solo contiene los datos, no la tengo acá, pero es como una tarjeta de crédito, pero que tiene la foto, los datos, la cédula, la huella digital, y esa constancia está en el registro público, cualquiera puede subir con los datos y la baja. Entonces, eso es lo que se pide. Cuando uno va a hacer un trámite, tiene que presentar la constancia de voto. O, si no votó, el pago de la multa. Lo que ha servido la pandemia en nuestro país es que procesos que capaz que demoraban mucho más, ahora se hicieron mucho más rápido, porque está todo informatizado. El día de elección, cuando una persona va a votar, se marca en la computadora que se tiene, que es auxiliar, y enseguida todos esos datos, después que se termina, se cargan en el sistema y a los 4 o 5 días ya está todo cargado. Sí, esto demuestra, porque es el caso de Uruguay, es el caso de Perú, es el caso de algunos otros países, que hay modelos distintos, ¿no? O sea, al final de cuentas, justo eso permite visualizar que a lo mejor las cosas que, como decía el propio Jean-Paul, ¿no? A veces tenemos como tan introyectadas, y solo se hace este modo, a lo mejor se hace de muchos otros modos, ¿no? Antonio. Gracias, doctor. Qué interesante la respuesta del compañero Jean-Paul. Creo que aquí en México nos serviría mucho para el abstencionismo que tenemos en los comicios federales y locales. Pero regresando un poco al ejercicio que acaba de hacer usted hacia nosotros, de estas particularidades del voto, de si es público y también es privado, yo también quisiera agregar una particularidad que conocí en una comunidad de un municipio llamado Malinaltepec, en Guerrero, una comunidad que se llama Paraje Montero.
hablando sobre quién tiene derecho a votar, la Constitución nos dice que el mayor de 18 años, nacionalidad mexicana, que cuente con su INE y que esté en el Registro Nacional de Electores. Pero lo que a mí me parece interesante es de que, hablando ya de derecho indígena, esta comunidad también le da derecho a votar o a participar en la toma de decisiones dentro de la asamblea comunitaria a las personas que contraigan responsabilidades antes de los 18 años. O sea, personas de 15 o 14, 16 años que contraigan la responsabilidad tanto pública como comunitaria. ¿Y cómo se adquiere esta responsabilidad? Varias de las hombres y mujeres indígenas adquieren la responsabilidad pública cuando adquieren el matrimonio a los 15, a los 16 años, y adquiriendo esta responsabilidad pública, también adquieren una responsabilidad comunitaria, la que es participar en la toma de decisiones dentro de la asamblea, y si esta comunidad indígena también tiene seguridad pública comunitaria, también tienen que participar tanto en los rondines, en la administración, en impartición de justicia, pero es esta particularidad que los hace también acreedores al derecho a votar, que contraigan matrimonio a pesar de que aún no hayan cumplido los 18 años. También es una particularidad que a mí me resultó muy interesante, ¿no? De que no nada más es a los 18 años, también en las comunidades indígenas puedes votar antes de tener lo que marca la Constitución como el derecho a votar. Sí, y todo esto, toda una cuestión ahí muy interesante porque nosotros encontramos el derecho al voto como liso y llano, y en las comunidades indígenas encuentran que este es un gran espacio, ¿no? Es un gran compromiso, entonces, por ejemplo, también se discute si es constitucional o no que las comunidades efectivamente impongan también algunas condiciones para poder ejercer el voto, ¿no? O en su caso ser votados, como es el caso de cumplir con las faenas o jornadas laborales comunitarias, ¿no? Llamados en Oaxaca los tequios, ¿no? Entonces, y algunas otras que van cumpliendo dentro de la cosmovisión indígena una función, ¿no? Pero lo interesante también aquí, y siguiendo un poco con esta reflexión, es por qué considerarían las comunidades indígenas que es más correcto votar públicamente, ¿no? Que votar secretamente. ¿Y por qué nosotros seguimos como casados con esa idea de la secrecía y un poquito de esas cuestiones? Miriam, adelante. Sí, gracias. Bueno, fuera de las comunidades indígenas, yo creo que la secrecía del voto, pues sí es como a consideración del ciudadano, porque hay mucha gente que antes o después de emitir el voto sí dice por quién va a votar o por quién votó, ya sea candidato, partido o lo que sea, porque no es como bien lo decían hace un momento, no es una obligación, ¿no? Entonces, si quieren comunicar o divulgar por quién votaron, pues no pasa nada. Por eso es que debería ser secreto por la legislación, pero no lo es. En la práctica no lo es. Claro, o sea, también quien quiere compartir en sus redes sociales que votó, tampoco es que va a recibir una sanción, ¿no? Pero, digamos, sí sigue habiendo una preferencia, una prevalencia, ¿no? Tan es así que cuando contestamos la respuesta decimos secreto, ¿no? Fernando. Sí, yo creo que la prevalencia es secreto porque el sistema electoral que tenemos está basado en la desconfianza, no en la confianza, contrario a las comunidades indígenas. Ellos confían en sus miembros y están en el supuesto de que van a actuar de buena fe, no van a hacer fraude, van a hacer un voto razonado, y además de beneficio para la comunidad, contrario al otro sistema que es basado en la desconfianza, miedo al fraude, previendo que el ciudadano no pueda ser coaccionado, que no tenga alguna sanción por parte de particulares después de emitir el voto porque no fue con tal o cual opción política. Entonces yo creo que en esencia es eso, ¿no? Nuestro sistema es basado en la desconfianza, el de ellos en la confianza, nada más. Sí, esa también es una reflexión interesante, justo la que quería llevarlos, ¿no? O sea, al final quizá nosotros tenemos un sistema imperfecto
y nosotros tenemos que decir que el voto es secreto porque si no sufriríamos acoso político, ¿no? Es decir, alguien nos reclamaría, alguien nos diría, alguien nos sancionaría moralmente, ¿no? O políticamente al conocerlo. Entonces, la secrecía es una característica de un sistema imperfecto, ¿no? Y quizá si alcanza, claro, alguien dice, como siendo tantos y un sistema tan complejo, hoy sería casi imposible hacerlo de otro modo, pero lo que quiero llevar a la reflexión es, al final es que sí se basa en un modelo de sociedad y quizá en las comunidades indígenas, como lo dice Fernando, a lo mejor hay un espacio de paso, un espacio, vamos a decirlo así, más de salud pública o salud política que les permite tener ese ejercicio sin que tenga que ser secreto, ¿no? Entonces, a lo mejor una característica que nosotros consideramos como buena, no necesariamente lo es, ¿no? Sino que es pues una cosa que tuvimos que poner pues justo por la incapacidad de comportarnos adecuadamente, ¿no? En un entorno político, ¿no? Miguel, Israel, adelante. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes a todas y todos. A mí me parece que coexisten las dos características en el sistema electoral mexicano. Por una parte existe la secrecía del voto al momento en el que va el ciudadano y en esos escasos segundos que tiene pues en la mampara para decidir qué fuerza política o qué candidatura independiente pues desea lo represente en los distintos órganos de gobierno. Por otra parte existe la publicidad para efectos de legitimar a la persona que pues asumirá el cargo por elección mayoritaria de la ciudadanía. Sin embargo, me parece que existe una razón cultural para efecto de que se proteja en nuestro sistema electoral la secrecía del voto, atendiendo a que, bueno, lamentablemente aún prevalecen las desigualdades sociales y pues ciertos grupos, aprovechando dicha condición, pueden coaccionar el voto a través del clientelismo electoral de las personas pues, que se encuentran en dicha situación de desventaja. A mí me parece que lo ideal es que fuera público, que cualquier persona pudiera con toda libertad expresar qué candidatura o qué fuerza política le representaría adecuadamente o por la cual va a emitir su voto, no obstante atendiendo a nuestro contexto social y cultural. La realidad es que no es así, prevalece la desigualdad y debemos de ser conscientes también a dicha situación y cuidar que la voluntad ciudadana sea expresada pues, en las urnas, y si esto implica precisamente establecer ciertos candados como es la secrecía, pues a mí me parece que resulta loable que siga en esos términos. Es cuanto. Sí, aquí el ejercicio es justo para reflexionar un poco el tema de cómo las normas, las decisiones judiciales en torno a los derechos político-electorales, de alguna manera, pues siguen una racionalidad que en un momento puede agotarse, no sé si me explico, ¿no? O sea, que cumple una función histórica, pero en algún momento pudiera llegarse a transformar. O sea, que alguien dijo debiera ser así por alguna razón y nosotros ya después de mucho tiempo lo seguimos haciendo así, pero que quizá en algunos aspectos, en algunos espacios se hace de manera distinta, ¿no? Entonces, poquito este diplomado y las 4 sesiones que hemos tenido, que es un poco lo que decía Valeria, es cómo hacemos este ejercicio para ampliar nuestra mente, ¿no? O sea, para ver las distintas soluciones, los distintos modelos, las distintas formas en las que se hacen las cosas. Yo soy de la idea que en algún momento, porque es de sentido común, nos va a tocar en barrios y comunidades y colonias decidir por nuestro sistema político. O sea, estamos a nada, o sea, lo del presupuesto participativo, digamos, es la puerta de entrada, ¿no? Pero en un futuro, no sé si a mediano o largo plazo, es de sentido común que nosotros nos organicemos y digamos, vamos a tener una junta vecinal, va a estar así y vamos a votar. ¿Y saben qué? Vamos a votar
de tal manera, ¿no? O sea, no necesariamente como lo impone el sistema nacional, ¿no? O sea, sí, y entonces, de alguna forma, cada comunidad decidirá si hay los insumos para hacerlo secretamente o hacerlo públicamente, ¿no? Y lo interesante es discutir eso. ¿Y por qué ustedes sí lo hicieron así, no? Ah, pues lo hicimos así por esto. Pues a mí me gustaría ser de una comunidad en la que yo voto y voto públicamente y no me persiguen por mis ideas políticas, no sé a ustedes, ¿no? Y por eso yo empecé diciendo, pues vamos a pensar en el derecho electoral futuro, ¿no? O sea, si de alguna forma nosotros podemos contribuir generando esa infraestructura y generando a las personas que van a utilizar esa infraestructura de esa manera, pues creo que podemos empezarlo a hacer desde este momento. Bueno, pues se nos agotó el tiempo, se fue rapidísimo. Las 4 sesiones, ¿no?, que tuvimos, casi todas terminando así, con el reloj en la mano. Yo estoy muy agradecido por sus intervenciones, hicieron muy interesante esta clase. Les agradezco mucho y les deseo mucho éxito en lo que sigue de este diplomado y los demás proyectos que tengan entre manos. Nos da mucho gusto en la Escuela Judicial Electoral recibirlos y empezar con ustedes este 2022 con un diplomado pues así tan participativo y con tantas aportaciones y tantas ideas. Muchas gracias. No, al Muchas contrario, gracias, doctor. Gracias.